Buenos días, profesora, compañeros. A continuación, el grupo 5, compuesto por los integrantes Mariano Jesús García Ticona, Rosangélica González Chumbimuni, Fernando Lozano Martínez y quienes habla, Jorge Luis Chiquilla Cárdenas, vamos a exponer el tema Valoración de los movimientos de la columna lumbar y pelvis en formativa y de grado 3. A continuación vamos a explicar lo que es la escala muscular de Daniels. Viene a ser un test donde se evalúa la fuerza muscular al realizar un movimiento, los cuales se dividen en 5 grados. Así tenemos el grado 0, en la cual no hay presencia de movimiento, pero tampoco hay contracción muscular. Luego tenemos el grado 1, donde no hay presencia de movimiento, sin embargo, hay presencia de contracción muscular. Luego tenemos el grado 2, donde se realiza el movimiento, pero a favor de la gravedad. Luego tenemos el grado 3, donde el paciente puede realizar el movimiento completo en contra de la gravedad. Seguido tenemos el grado 4, donde el paciente puede hacer el movimiento, pero con una resistencia parcial. Y por último, el grado 5, o también denominado normal, donde el paciente realiza el movimiento venciendo la resistencia máxima. Así también tenemos los movimientos activos, los cuales a su vez se dividen en movimientos activos asistidos, donde el fisioterapeuta ayuda al paciente en el inicio del movimiento, pero el paciente completa el movimiento. Luego tenemos los movimientos activos resistidos, en el cual el paciente realiza el movimiento con una resistencia interpuesta por su terapeuta. Y luego tenemos los movimientos activos libres, que son los movimientos que vamos a explicar a continuación. Aquí tenemos los movimientos de la columna lumbar. Cabe resaltar que los movimientos están asociados también a la columna dorsal, ya que pertenecen al tronco vertebral. Así tenemos la flexión, realizada por los músculos recto del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, y tiene un grado de amplitud de 0 a 50 grados. Luego tenemos la extensión, realizado por los músculos cuadrado lumbar en una acción bilateral, el epiespinoso, el iliocostal, los interespinosos, los multífidos, también en una acción bilateral. Aquí la amplitud es de 0 a 15 grados aproximadamente. Luego tenemos la flexión lateral, lo cual está realizada por los músculos cuadrado lumbar en una acción unilateral. También tenemos la intervención de los músculos intertransversos, el iliocostal, el longísimos y también los multífidos en una acción unilateral. Aquí el rango de amplitud es de 0 a 20 grados. Y por último tenemos la rotación, la cual está realizada por los músculos oblicuo externo y oblicuo interno, y también los multífidos en un grado de amplitud de 0 a 5 grados. Para valorar la flexión lumbar, al paciente con los brazos extendidos se le pedirá elevar la cabeza, los hombros y los brazos. El paciente va a ejecutar el movimiento realizando la flexión completa hasta que los ángulos inferiores de la escápula no contacten con el piso. Para la extensión, al paciente en posición de prono y con los brazos estirados pegados a los costados, se le pedirá que eleve la cabeza, brazos y pechos de la mesa tan alto como pueda. El paciente podrá ejecutar el movimiento completo en contra de la gravedad. Para valorar la rotación lumbar, en posición de cúbito supino y con los brazos extendidos hacia el frente por encima del plano del cuerpo, se le pedirá al paciente que eleve cabeza y hombros, llevando el brazo derecho hacia la pierna izquierda. Luego de ello, se le pedirá lo mismo hacia el lado contrario. El paciente podrá elevar las escápulas de la mesa y en este caso el fisioterapeuta puede utilizar una mano para comprobar la elevación escapular. Para la inclinación lateral del lumbar, en posición neutra con el brazo estirado y el brazo superior neutro sobre el cuerpo para evitar una resistencia mayor, realizamos la inclinación lateral. Con ayuda del fisioterapeuta fijamos algunos puntos que nos puedan evitar realizar algún tipo de compensación. Luego realizamos lo mismo del lado contrario. De igual manera en contra de la gravedad. Ahora tenemos la flexión lumbar activo libre. Aquí no es de grado 3. Vemos la flexión con brazos cruzados como una resistencia
Vemos que el lumbar de cóncavo pasa a rectificarse y luego a una convexidad. Luego vemos lo que es el retorno. Ahora pasamos a la extensión activa libre. Vemos los brazos cruzados como una resistencia y la extensión hacia atrás. Y posición neutral. Ahora pasamos a una flexión lumbar con brazos estirados. Vemos la flexión y el cambio de cóncavo a convexo del lumbar y el retorno. A continuación vemos otra variación con extensión lumbar con apoyo de manos en cadera, la extensión lumbar. Ahora vemos aquí la rotación lumbar, manos cruzadas sobre hombros y generamos la rotación hacia la izquierda y luego a la derecha. Muchas gracias. A continuación voy a dar pase a mi compañera Rosa, quien les va a explicar sobre la pelvis ósea. Pelvis ósea. En grado 3, según la escala de Daniels, el músculo puede efectuar el movimiento en contra de la gravedad, como única resistencia. Siguiente. En lo que hay pedestación y sedestación, tenemos anteroposterior y retroversión, el cual se basa en los mismos músculos. En lo que es anteroposterior, la anteversión de la pelvis bascula hacia adelante. Los músculos son fibras del glúteo mayor, que es la extensión de cadera y rotación externa y estabilizador de la pelvis, los isquiotibiales, glúteos medios, que es un músculo abductor que tiene como función principal estabilizar la pelvis cuando nos apoyamos solo en un pie. Evitamos el descenso de la pelvis contra lo que no está en apoyo. Géminos, rotador externo, cuadrado lumbar, que es la flexión columna hacia laterales. Y en lo que es la retroversión, tenemos la fosa ilíaca, que es la flexión de cadera homolateral, flexión de columna, lumbar o inclinación, y si se activa solo en homolateral. Tenemos lo que son los sartorios, abduce, rotación lateral y flexión del músculo. Lo que es rector anterior de cuádriceps, flexión de cadera y extensión de rodilla. También tenemos lo que son fibras anteriores del glúteo medio. En anteversión tenemos las fosas ilíacas, espina ilíaca anterior superior, recto anterior del cuádriceps y fibras anteriores del glúteo medio. En lo que es retroversión, lo que van a actuar es la fibra de glúteos mayores, los isquiotibiales, los glúteos medios, géminos y lo que es cuadro lumbar. Entonces, la anteversión, retroversión, antero, adelante, y retroversión hacia atrás. Cabe resaltar que este movimiento también puede realizarse en posición sedente, como se ve en el siguiente video. Músculos de la región lumbar. La región lumbar se encuentra constituida por 5 vértebras lumbares, como podemos apreciar en la diapositiva. Lo que les distingue a las vértebras lumbares es, primero, su cuerpo es más voluminoso y, en segundo, su tuberosidad de la carilla superior y inferior se encuentran, a diferencia de las anteriores, no son planas, lo cual es que también describen sus movimientos realizados. Tienen límites en la parte superior con la vértebra torácica T12 y en la parte inferior con la zona sacra. Pueden realizar los 6 movimientos. El primer movimiento es la flexión, con un grado de flexión de 50 grados. Los músculos que encontramos son el más superficial, el recto abdominal. El segundo encontramos al oblicuo externo, tercero al transverso abdominal y finalmente al oblicuo interno. La extensión tiene un grado de amplitud de 25 grados. Primero, el cuadrado lumbar como músculo responsable. Segundo, al sacrolumbar, a los multífidos, al intertransversos y al interespinosos. En la inclinación encontramos un grado de amplitud de 20 y sus músculos principales son el cuadrado lumbar, el epiespinoso y finalmente el sacrolumbar. La rotación, su grado de amplitud es de 5 grados y los músculos responsables son el oblicuo interno, el oblicuo externo y los multífidos.
la zona lumbar, constituido por las 5 vértebras lumbares, que limitan en la parte superficial con la vértebra torácica T2 y en la parte inferior a la cresta ilíaca como referencia. Vamos a empezar con los movimientos. Cabe destacar, en el primer movimiento tenemos la extensión, el cual podemos ayudarnos con una anteversión de la pelvis para resaltarlo. Primero vamos a encontrar al cuadrado lumbar, segundo al interespinoso, a los multífidos, en esta ocasión según Winkler, y finalmente a los iliocostales, como también trabajan el longísimo. El segundo movimiento a valorar es la flexión, que podemos apoyarnos con una retroversión para poder identificarlo mejor. Primero encontramos el recto abdominal, el oblicuo externo, el transverso y el oblicuo interno. El segundo movimiento a valorar es una inclinación. En esta ocasión la inclinación es del lado derecho, con los movimientos realizados por el músculo cuadrado lumbar y el intertransverso, junto también con el papel del iliocostal. Finalmente vamos a evaluar la rotación. En la rotación vamos a encontrar el papel de los oblicuos externo y los oblicuos internos. Cabe destacar que en la rotación los grados de movimiento son de 5. Eso es todo. Muchas gracias. Por la parte anterior encontraremos el músculo psoas ilíaco y el músculo ilíaco. Mientras que por la parte posterior, por el plano profundo, encontraremos al glúteo menor, el piramidal, el gérmino superior, el obturador interno y externo, el gérmino inferior y el cuadrado crural. Mientras que por el plano medio encontraremos únicamente al glúteo medio y por el plano superficial encontraremos el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. En el siguiente video se nombrará más a detalle mediante un body paint. Por la parte superior, superficial posterior, tenemos el glúteo mayor. Este se origina desde los 2/3 superiores de la fosa ilíaca externa, en la parte posterior del sacro, y se inserta en la línea del trifugador externo áspero. Luego tenemos el glúteo medio. Este tiene origen en la zona media de la fosa ilíaca externa, en la cresta ilíaca, y se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Luego tenemos el obturador interno. Este se origina en el borde del agujero obturador y se inserta en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Seguido de esto vamos a tener al piriforme. Este se origina en el hueso sacro y se inserta en el trocánter mayor. Por otro lado vamos a tener el glúteo menor. Se origina en la parte anterior de la fosa ilíaca externa y se inserta en la punta del trocánter mayor. Y por último tenemos el cuadrado femoral, que se origina en la rama isquiopubiana y se inserta en la cara posterior del trocánter mayor. Por la parte ósea tenemos el sacro, el coxis, el hueso ilíaco, el isquion y el pubis. Los músculos de la pelvis. Por la parte delantera se encuentra el psoas mayor. Este va a tener origen en las apófisis transversas de T12 a L5 y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. También tenemos el psoas menor, que va a tener origen en el cuerpo vertebral T12 a L1 y su inserción es mediante un tendón en la eminencia iliopúbica. Luego tenemos el músculo ilíaco, que se forma en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca al lado del sacro y ligamentos sacroiliacos. Se va a insertar en el trocánter menor del fémur junto al tendón del psoas mayor. Así culminamos la presente exposición. Hacemos mención a las referencias bibliográficas utilizadas. Entre ellas tenemos el Atlas de Anatomía Humana de Sobota, Netter, el Atlas de Anatomía Humana de segunda edición, y la valoración de la función muscular normal y patológica. Muchas gracias.